Saludo, hermoso pueblo de Dios. Me alegra que estás viendo este video. Si estás aquí, quiero aprovechar para bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Si estás aquí es porque quieres saber más sobre Dios y sobre la palabra. El día de hoy trataremos un tema muy interesante. Se llama ¿quién es Jesucristo realmente? Muchas personas desde niños sabemos que Jesucristo fue aquel Dios que vino, se hizo carne, fue aquel Dios que fue depositado en el vientre de una virgen, vivió, hizo milagros, sanidades, echó fuera demonios, murió crucificado en una cruz y resucitó al tercer día y luego subió al Padre, a la diestra del Padre está sentado a la diestra de Dios intercediendo por nosotros, y que fue crucificado para el perdón de los pecados. Pero realmente hay más cosas que explicar sobre Jesús. Muchas personas conocen a Cristo o Jesucristo, Jesús de Nazaret, como sea llamarle. A mí me place llamarle Cristo. Muchas personas saben sobre Cristo cuando se habla en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento se viene hablando sobre ya la historia de Cristo, la historia de Jesucristo, del niño que nació en un pesebre, hablando desde el primer libro del Nuevo Testamento, o sea, Mateo. Pero hoy viene a enseñarte realmente quién es Jesucristo. Jesucristo fue más que eso. Jesucristo fue el creador de todas las cosas del mundo. Fue el creador de todo lo existente y de todo lo que hay. Y permíteme decirte que hoy te llevarás una gran lección y un gran aprendizaje sobre quién es Jesucristo realmente. Quiero que me acompañe a la Biblia y antes de todo vamos a presentarnos. Mi nombre es Luis Felipe Jerez. Así soy un servidor de esta plataforma Misionero de Cristo y me congrego en la iglesia Jesucristo es el Camino, una iglesia bendecida por Dios bajo la cobertura del pastor Carlos Villanueva, un hombre realmente de Dios. Bendigo la vida de mi pastor en el nombre de Jesús. Bien, damos gracias a Dios por su palabra, siendo agradecidos porque ellas son palabras que nutren nuestro espíritu y nuestra sabiduría. Quiero que me acompañen al libro de Juan, capítulo 1. Vamos a leer dos versículos bíblicos. Dos pasajes bíblicos, Vamos a Primera de Juan, capítulo 1. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bien, dice así. Juan 1. En el principio era el Verbo. Escuche bien esta palabra. El Verbo. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Amén. Ahora quiero que por favor nos vayamos a Génesis capítulo 1. Génesis capítulo 1 dice así. En el principio Dios creó los cielos y la tierra fue desordenada y vacía. Las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de la tiniebla. Y llamó Dios a la luz día, y a la tiniebla llamó noche. Fue la tarde y la mañana de un día. O sea, en el primer día Dios creó la luz y la separó de la tiniebla. Amén. Gloria a Dios. Bien. Aquí podemos observar cuando leímos en el capítulo de Juan, capítulo 1, que Cristo era el Verbo era con Dios, el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo carne, gloria a Dios. Pero ¿qué es el Verbo? Cuando nosotros buscamos en internet o en un diccionario, donde quiera que queremos buscar la palabra, el significado verbo,
verbos son un conjunto de palabras que hacen una acción. Por ejemplo, hacer, voy a crear, voy a construir, voy a hacer cualquier cosa, ¿sabe? Cualquier palabra. En fin, el verbo es un conjunto de palabras. Y asimismo, la palabra nos dice que Dios era el verbo, o sea, Cristo era el verbo y el verbo se hizo carne. Pero como hemos dicho que el verbo es un conjunto de palabras, así quiero decirte que cuando Dios, en el libro de Génesis capítulo 1, versículo 3, y dijo Dios sea la luz, ese verbo que sale de la boca de Dios cuando dijo sea la luz, escuchen, sea la luz, ese verbo sea la luz es Cristo. Toda la palabra que sale de la boca de Dios es un verbo, igual que nosotros. Cada palabra que nosotros hablamos, estamos hablando verbos. Entonces, ese verbo que Dios hablaba cuando decía sea la luz, era Cristo. Por eso Cristo es el verbo y por eso todas las cosas por Él fueron hechas. Porque cuando Dios decía hágase la luz, hágase las plantas, hágase los animales, X cosa, cualquier cosa, ese verbo era Cristo. Y por mediante ese verbo todas las cosas fueron hechas. O sea que Cristo viene siendo el creador. El Padre daba la palabra era manifiesta. O sea, Cristo era que manifestaba la palabra realmente. Por ejemplo, que el Padre diga, o sea, Dios dice, sepárense las aguas de la expansión. Entonces, esa palabra era Cristo que manifestaba la separación de las aguas y la expansión. Por eso que la Biblia hace referencia al verbo y que por el verbo todas las cosas fueron hechas. Bien, algo que me llama mucho la atención y que quiero compartirle con ustedes es que Cristo fue más allá de aquel Dios que fue depositado en el vientre de una virgen. Las personas creen que Cristo vino existiendo después de ahí, pero no. Como podemos ver, Cristo realmente estaba en la creación. Cristo fue el principio. Como dice la palabra, al principio era el verbo. El verbo era Dios, realmente. Por eso Cristo realmente estaba en el principio de la creación de todo. Cristo fue quien creó. Cristo no solamente fue aquel hombre que murió en la cruz, es más que eso. Cristo viene siendo el creador de todo en la tierra. Podemos ver también que la palabra nos habla sobre hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Aquí le voy a dar una confirmación de que Cristo sí estaba en la creación del mundo. Cuando Dios dice hagamos, está hablando en plural. Hagamos. No hacer, hagamos. Esa palabra está en plural, o sea que se refiere a dos o más personas. Cuando quiero compartirte este pequeño detalle, Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando dice hagamos, hay dos o tres personas o más. Esas dos o tres personas vienen siendo Dios, Cristo y el Espíritu Santo. Podemos ver también que cuando Dios da la palabra, Cristo la manifiesta. O sea, el verbo es manifiesto. Por eso el hombre fue hecho a semejanza de Dios, a imagen y semejanza de Dios. O sea, el ser humano fue creado por Cristo, conforme a su imagen y semejanza. Y el Espíritu Santo fue quien dio el soplo de vida al hombre. Nos vamos a Job, capítulo 33, versículo 4, si no mal me equivoco. De todas formas le dejaré por aquí el versículo donde dice que Dios dice eso mismo, que el omnipotente, o sea Dios, nos hizo, formó nuestro cuerpo y el Espíritu Santo sopló aliento de vida. ¿Qué pasa? Cuando los discípulos le dicen a Cristo, queremos ver el rostro de Dios, queremos conocer al Padre, Cristo dijo algo. Dice, el que me ve a mí, ve al Padre. O sea, aquí nos damos cuenta que realmente Cristo fue el creador del hombre.
Por eso es que el hombre es semejante a Cristo y nosotros somos semejantes a Dios, porque Él fue quien formó al hombre a su imagen y semejanza, y el que ve a Dios, ve a Cristo, ve al hombre. Por eso es que también nosotros somos semejantes a Dios, imagen y semejanza a Dios. Gloria a Cristo Jesús. Bueno, también quiero compartirte esto. Dice la palabra que al principio Él era la vida, y la vida era la luz que alumbraba a los hombres. En Génesis capítulo 1, versículo 3 dice: y dijo Dios, sea la luz, y la luz fue hecha. Esa luz no era simplemente un sol, era Cristo. Dice también la palabra en el versículo 5: y llamó a la luz día, y la luz y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas noche, y fue la noche y la mañana un día. O sea que en el primer día, escuchen esto, el primer día Dios creó la luz y la separó de la tiniebla. Pero ustedes quizás me están preguntando, ¿cómo así? Si la luz significa el día, puede ser esa luz, puede ser el sol. Y esa tiniebla puede ser la noche, la oscuridad, la luna. No es así. Quiero compartirle algo. La tiniebla y la oscuridad son dos cosas muy diferentes, demasiado diferentes. La oscuridad es la falta de luz, es cuando no hay esencia de luz en un lugar. Pero la tiniebla es un reino. La tiniebla es el reino donde habita Satanás. El Señor reprenda en el nombre de Jesús. Lo cubrimos con la sangre de Cristo. Ya están entendiendo. Por eso fue que dice la palabra en el capítulo 1 de Génesis, versículo 4, que Dios separó la luz de la tiniebla, porque no podían estar juntas. Imagínense usted que estamos oscuros y prendemos una vela. ¿Qué va a pasar? Cuando llega la luz de la vela, la tiniebla, la luz se expande y la tiniebla deja el lugar donde está la luz. Ya están entendiendo. Por eso fue que Dios en el tercer día, en el día cuarto, sí, quiero que escuchen esta palabra donde dice: y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sea lumbrera para la extensión de los cielos, para alumbrar sobre la tierra. Y así fue. O sea, estamos hablando de Génesis capítulo 1, versículo 16. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la mayor para que señorease el día, y la lumbrera menor para que señorease la noche. E hizo también las estrellas. Y puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar la tierra, y para señorear el día y la noche, para separar la luz de las tinieblas. Escuchen aquí, dice señorear el día y la noche, separar la luz de las tinieblas. Están viendo que son dos cosas diferentes. Y vio Dios que era bueno, y fue la tarde y la mañana el cuarto día. O sea, Dios creó los dos lumbreros en el cuarto día, pero la luz fue creada en el primer día. Por eso que la palabra dice, al principio era el verbo. ¿Están entendiendo? Así es que podemos ver que realmente esa luz no era el sol, porque en el cuarto día, 3 días después de que la luz fue creada, Dios crea los lumbreros. El lumbrero mayor que señorea el día es el sol, y el lumbrero menor que señorea la noche es la luna. También la palabra habla sobre la vida. En Juan capítulo 1 dice que la vida, en Él estaba la vida, o sea, en el verbo, en Cristo. En Él estaba la vida, y la vida era la luz que alumbraba a los hombres. Quiero hacer una pequeña lectura en la Biblia otra vez, donde dice que en Génesis capítulo 2, en Génesis capítulo 2, versículo 9, dice: Jehová Dios
hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Estos árboles fueron creados después que Dios creó al hombre, porque para eso fue que Dios creó al hombre, para que señorease y cuidase esos árboles que estaban ahí, el árbol de la vida y el árbol del bien y del mal. Dice la palabra, si no me equivoco, bueno, aquí lo vamos a confirmar, en Génesis capítulo 2, versículo 7. Y entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su viento aliento de vida, y fue un hombre viviente. O sea, primero creó al hombre. En el versículo 8 dice que Dios plantó un huerto. O sea, Dios plantó un huerto y puso allí al hombre que había formado. O sea, ¿verdad? Primero crea al hombre, luego crea el huerto y él coloca al hombre en el huerto. Y dice Dios que hizo nacer, ahí fue que Dios hizo los árboles que estaban en el huerto. Esos árboles que uno era la vida y otro era el del bien y del mal, pero también habían árboles que eran deliciosos a la vista. Entonces, esa cosa que dice ahí, en esa palabra, que dice en Juan capítulo 1, que dice, en la vida, en él estaba la vida. O sea, ese árbol de la vida representaba a Cristo y la luz. Wow, que esto está tremendo. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. O sea, en él, en Cristo, estaba la vida. Ese árbol de la vida representaba a Cristo, pero a la vez también ese árbol de la vida era la luz que alumbraba al hombre, porque luego de que Cristo estaba ahí, luego Adán se le hizo una compañera llamada Eva. Por eso era que dice la palabra que era la luz. En él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Se habla de los hombres cuando se habla de Adán y Eva. O sea que Cristo estaba ahí con ellos. Por eso es que quería compartirle esta profundidad. Realmente son cosas muy, muy profundas sobre Cristo. Y quiero compartirle esto en 4 videos. Veo que va por el minuto 18. No quiero hacer los videos tan largos, pero realmente quiero hacer videos nutritivos que nutran su conocimiento sobre Jesucristo. Y vamos a dejarlo por aquí hasta este entonces. Luego haré otro video. Voy a hacer otro video ahora mismo, pero lo soltaré como una segunda parte para que usted realmente sepa quién es Jesucristo. En el próximo capítulo, o sea, en el próximo video, vamos a hablar sobre el ángel de Jehová, cómo Cristo se manifestaba como el ángel de Jehová. Ya no era la vida que estaba en el huerto, sino que era un ángel a quien mandaba Dios, representando a Cristo. Bueno, para mí es un placer hacerle este video. Si tienen preguntas, coméntenla, se las responderemos. Denle like, suscríbanse, sigan la página, comenten y compartan. Realmente sería de una gran ayuda para nosotros. Dios le bendiga en el nombre de Jesús. Permíteme despedir con una oración para tu vida. Padre, por favor, te doy gracias por este video y por las personas que lo están viendo. Señor, perdona nuestros pecados. Te pedimos, Padre, que sea tú depositando espíritu de sabiduría en estas personas para que ellos puedan captar los misterios de tu palabra y puedan saber, Señor, quién realmente es Cristo y de dónde viene Cristo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias.